Hoy se entregó la encuesta CACEN, un estudio muy importante porque es desde donde se determinan luego todas las medidas sociales que realiza el Estado y que realiza el gobierno. El dato fundamental siempre de la CACEN es la tasa de pobreza y se esperaba que esta pudiera tener un alza. Sin embargo, hubo buenas noticias. No solamente bajó la tasa de pobreza a nivel nacional, sino que llegó a su mínimo histórico. Exactamente. De hecho, es en lo más bajo en lo que va de esta medición desde que existe la encuesta CACEN. Esta cifra de 6,5% de pobreza es la más baja. Veamos lo que dice la gráfica. Según ingresos, la pobreza, el nivel de pobreza, baja de un 10,7%, que fue la medición del 2020, a un 6,5%. Pero hay que tener cuidado porque el 2020 estábamos en pandemia. Había un empobrecimiento general de la población, mucha gente quedó sin trabajo. Por lo tanto, deberíamos compararlo con la medición anterior, que es la del 2017, donde fue un 8,5%. De todas formas, se produce entonces esa disminución de 2 puntos. Uno de los factores es el aumento de las ayudas estatales, que sería uno de los factores entonces por los cuales la pobreza se ha reducido. Las explicaciones, las reacciones en la siguiente nota. Uno por uno llegaban los ministros: Economía, Trabajo, Educación, Hacienda y, por cierto, Desarrollo Social. Vamos a dar a conocer los resultados que arrojó la encuesta CACEN 2022. La segunda más importante del país y superada solamente por el censo es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, más conocida como CACEN. La última de ellas, en condiciones normales, fue el 2017, pero en 2020 se realizó un sondeo que estuvo marcado por la pandemia. El resultado más llamativo es la línea de la pobreza por ingresos. Acá se divide entre la pobreza extrema y no extrema. La noticia es que ambas disminuyeron de forma considerable respecto a las mediciones anteriores, quedando en 6,5%. Esta es más baja que todas las anteriores porque sigue la tendencia a la baja de pobreza, que es producto de un montón de políticas y también de esfuerzos tanto públicos como privados de las propias familias. Hay un efecto muy importante de los subsidios que se han aplicado en el año 2022. Precisamente porque los subsidios, según la encuesta, han ido en aumento. En el 2017 eran casi de 37.000 pesos y para el 2020 hubo un importante aumento a raíz de la pandemia y ya para el 2022 subió a 67.000 pesos en promedio mensual en los hogares. Si nosotros calculamos lo que sería la tasa de pobreza solamente con los ingresos que provienen del mundo del trabajo, lo que vamos a observar es que en lugar de tener un 6,5% de pobreza, esta va a ser igual a aproximadamente un 30%. Al hacer el desglose por regiones para medir la pobreza por ingresos, todas anotaron bajas respecto del 2020, pero la que se mantiene más alta es la región del Ñuble, con un 12,1%, seguido por la Araucanía con un 11,6% y en tercer lugar, Tarapacá con 11%. El hecho que hoy estemos viendo una importante caída en la pobreza, aún después de las dificultades presentadas durante la pandemia, es una prueba que los avances institucionales y los progresos han sido mucho más sólidos y estructurales de lo que muchos pensaban. Otra arista es la pobreza multidimensional. Acá se miden 5 aspectos: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entornos, y redes y cohesión social. Acá también disminuyó la cifra. En comparación con el 2017 bajó a 16,9%. Por supuesto, desafíos importantes, hay desafíos mayores en algunas regiones y esperamos también, ¿cierto?, por los aportes a los hogares a través de la política pública que esperamos financiar con el pacto fiscal. Creo que podemos decir que Chile va en una dirección claramente positiva en esta materia. Pacto fiscal que, según el ministro, se estaría presentando la próxima semana en el Congreso. Alentamos la esperanza que los sectores que hoy día se oponen a este pacto social se abran a negociar y a dialogar. Muchos de los recursos que se destinan a enfrentar la pobreza terminan contribuyendo a aumentar el empleo público o financiando programas de gobierno que no cumplen los objetivos propuestos. Discusión que iniciará la próxima semana. Lo cierto es que la encuesta CACEN trajo noticias positivas que indican que la pobreza, según sus ingresos, es la más baja en la historia del país.